2 de julio de 1943. El cielo sobre Sicilia temblaba bajo el peso de la guerra. Un solitario P-40 Warhawk descendió a través de la luz del sol como una cuchilla, sus cañones desgarrando el fuselaje de un F-190 alemán. Abajo, los campos cerca de Castelvetrano se ondulaban bajo la sombra en espiral de una aeronave moribunda. Y durante un breve momento suspendido, el mundo fue testigo de algo que nunca debió ver, al menos no según las doctrinas de la Alemania nazi o los prejuicios de los Estados Unidos. El hombre detrás del gatillo era el primer teniente Charles B. Hall, un joven piloto negro cuya mera presencia en la cabina de un caza desafiaba décadas de suposiciones militares estadounidenses. Sin embargo, aquí estaba él, trazando un arco ardiente por el cielo del Mediterráneo, obligando a dos naciones a confrontar una verdad que se habían negado a creer. ¿Qué pasa cuando las personas que una sociedad considera incapaces ascienden más alto de lo que cualquiera esperaba, literal y figurativamente? ¿Qué significa cuando un solo momento en el aire comienza a deshacer sistemas enteros de creencias en el suelo? Esta no es solo la historia de una victoria aérea. Es el acorde inicial de una sinfonía que resonaría a través de Europa, de América y de la propia historia. Mucho antes de que los Red Tails esculpieran su leyenda en los cielos de Europa, su historia comenzó en un país que los dudó mucho antes de que lo hiciera el enemigo. En las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, el informe de 1925 del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos proyectó una larga y escalofriante sombra sobre cada soldado negro que se atrevía a soñar con volar. Declaró que los estadounidenses negros eran inferiores en mentalidad, careciendo de la inteligencia para tareas técnicas y del coraje para el liderazgo en combate. No eran murmuraciones marginales, eran doctrina oficial, arraigada en la cultura militar, moldeando políticas, oportunidades y expectativas. Sin embargo, en todo el país ya había comenzado una silenciosa resistencia. Eugene Bullard había cruzado un océano para volar por Francia en la Primera Guerra Mundial, cuando su propio país lo rechazó. Bessie Coleman viajó a Europa para obtener la licencia que ninguna escuela estadounidense le otorgaría. En la Escuela de Aeronáutica Coffee en Chicago, los instructores negros entrenaban a los pilotos con la misma precisión que se encuentra en cualquier programa civil de élite. Cada vuelo que completaban era una refutación a las suposiciones escritas en ese informe de 1925. A medida que las tormentas se acumulaban sobre Europa a finales de la década de 1930, la contradicción entre los ideales estadounidenses y la segregación estadounidense se volvió imposible de ignorar. Los líderes de los derechos civiles, Walter White A. Philip Randolph, William Hastie, presionaron incansablemente. Los periódicos negros exigían responsabilidad, preguntando cómo una nación que se preparaba para defender la democracia en el extranjero podía negarla en casa. Su presión forzó una apertura. La Ley Pública 18 de 1979 ordenó la inclusión de instituciones negras en la formación de pilotos civiles. No era igualdad, pero era una grieta en la pared. Cuando Franklin Roosevelt buscó un tercer mandato, la necesidad política amplió esa grieta. En enero de 1941, el Departamento de Guerra anunció la formación del 99 Escuadrón de Caza, una unidad de vuelo completamente negra, un experimento diseñado tanto para confirmar los prejuicios existentes como para desafiarlos. En este crisol entró el capitán Benjamin O. Davis Jr., un hombre moldeado por 4 años de aislamiento silencioso en West Point, donde los cadetes blancos se negaban a hablarle fuera de sus deberes oficiales. Su determinación, nacida en la soledad, se convertiría más tarde en la columna vertebral de todo un grupo de cazas. El entrenamiento en el campo aéreo del ejército de Tuskegee fue brutal por diseño. Los cadetes volaron más horas que sus contrapartes blancas y enfrentaron una tasa de deserción del 60%. Solo los más disciplinados, enfocados y resilientes sobrevivieron. Un grupo superseleccionado, como más tarde los llamaría el coronel Noel Parrish, entrenaban bajo un escrutinio constante,
conscientes de que cualquier error podría ser utilizado para condenar no solo a individuos, sino a toda una raza. En abril de 1943, el noveno Monroe llegó a África del Norte adjunto al 32 Grupo de Casas del coronel William Maumier. Su bienvenida fue fría. Las misiones eran limitadas. La confianza fue retenida. Y el 2 de junio, durante el ataque a Pantellería, entraron en combate por primera vez, manteniendo la formación bajo presión, incluso cuando los cazas alemanes pusieron a prueba su determinación. No se perdieron aviones, pero el resultado más importante fue más silencioso. No se habían roto. Lo que vino después, sobre los cielos de Sicilia, demostraría que estaban listos para mucho más. El verano de 1943 se convertiría en el punto de inflexión. El momento en que meses de sospecha, aislamiento y presión política chocaron con la brutal claridad del combate aéreo. Sobre Sicilia, el 99 Escuadrón de Cazas enfrentó su primera verdadera prueba. El primer teniente Charles B. Hall solo había volado 7 misiones cuando avistó 12 FBI-90 lanzándose contra los B-25 estadounidenses. Deslizó su P-40 en el estrecho espacio entre cazadores y presa y disparó una ráfaga limpia que atravesó el fuselaje del alemán. El caza se desplomó, girando en espiral hacia los campos debajo de Castelvetrano. Esa victoria hizo más que encender la celebración entre los equipos de tierra negros. Destrozó la narrativa cuidadosamente mantenida de que los pilotos negros carecían de agresividad o maestría técnica. Pero en el terreno, tal evidencia aún luchaba contra los prejuicios arraigados. El coronel William Maumier presentó un informe devastador poco después, acusando al 91 de un rendimiento deficiente y recomendando que fueran retirados completamente del combate. Sus palabras llegaron a la cadena de mando, hasta el General Henry Hap Arnold, quien comenzó a prepararse para cerrar todo el programa de Tuskegee. Y luego llegó Anzio. El 27 de enero de 1944, la Luftwaffe atacó las posiciones aliadas en la cabeza de playa de Anzio con una fuerza abrumadora. 15 pilotos del 99, volando P-40 desgastados contra los superiores FW-190, se enfrentaron al ataque de frente. Lo que siguió fueron 2 días de feroz y disciplinado combate. Dependiendo de los informes, derribaron entre 8 y 13 cazas alemanes, más aviones enemigos de los que habían destruido en los 7 meses anteriores combinados. El capitán Charles Hall sumó 2 victorias más, reafirmando la habilidad que una vez había asombrado a Sicilia. Las implicaciones fueron inmediatas. Un estudio del Departamento de Guerra que comparaba el 99 Escuadrón con los escuadrones blancos de P-40, no encontró ninguna deficiencia. El experimento había demostrado no solo ser válido, sino indispensable. Con esta validación vino la transformación. En mayo de 1944, el 99 se unió al 100-308 y 301 escuadrones de caza para formar el 302 Grupo de Caza. Poco después, se les asignó una nueva misión, uno de los roles más exigentes en las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos, el escolta de bombarderos de largo alcance para la 15ª Fuerza Aérea. El coronel Benjamin O. Davis, Jr. reunió a sus pilotos en el aeródromo de Ramitelli y dio una orden que definiría su legado. No podemos permitirnos perder bombarderos, dijo. Nuestro trabajo no es ser asés. Nuestro trabajo es llevar esos bombarderos a casa. En junio surgió una nueva identidad. El general Nathan Twining ordenó marcas distintivas para los grupos de cazas, y el 302 recibió el rojo, un carmesí brillante salpicado en las colas de sus Mustangs, hélices y bandas de nariz. La vista era inolvidable. Pronto, las tripulaciones de los bombarderos susurraban entre sí. Si puedes conseguir a los Red Tails, consíguelos. Su reputación se extendió no porque buscaran la gloria, sino porque se negaron a abandonar a sus protegidos. Mientras otras unidades rompían la formación para perseguir muertes fáciles, los Red Tails mantenían la línea. La disciplina de formación se convirtió en su arma.
La lealtad a los bombarderos se convirtió en su credo. El escenario estaba preparado para una confrontación más profunda dentro de Alemania, una que los llevaría más allá de la reputación y los convertiría en leyenda. Para el verano de 1944, los Red Tails habían desarrollado una reputación de precisión y disciplina, pero la guerra rara vez permite que las reputaciones se mantengan sin ser puestas a prueba. El 18 de julio, sobre el corazón de Baviera, el 300 Pestestacido enfrentó una de las pruebas más duras de toda su campaña, la incursión de Memmingen. El coronel Davis llevó 66 P-51 Mustangs al espacio aéreo alemán, esperando reunirse con la corriente de bombarderos. Pero los bombarderos llegaron tarde, y el tiempo se desvaneció en la quietud del territorio enemigo. Cuando finalmente aparecieron los B-17, trajeron consigo una tormenta. Casi 100 cazas alemanes lanzándose en picado desde todas direcciones. En esos 20 minutos de combate violento y en espiral, los Red Tails lucharon por mantener una línea que ya había sido perforada. Reclamaron entre 11 y 12 derribos, pero el ataque de la Luftwaffe fue abrumador. Se perdieron 15 B-17, escombros en llamas esparcidos por campos y bosques. 3 pilotos del 330 fueron asesinados, los tenientes Robert Hutton, Wellington Irving y Alfred Brown. Los críticos se lanzaron sobre las pérdidas, ansiosos por reducir a los Red Tails a un experimento fallido. Pero el análisis operativo contaba una historia diferente. El 332 había volado a una situación imposible y evitó que se convirtiera en una catástrofe. Habían enfrentado el caos con disciplina. Sin embargo, la guerra tenía un último crisol para ellos: Berlín. El 24 de marzo de 1945, los Red Tails recibieron una misión de alcance brutal: escoltar a los bombarderos pesados en un viaje de ida y vuelta de 1,600 millas para atacar las fábricas de tanques Daimler-Benz cerca de Berlín. Los informes de inteligencia advertían que el primer caza reacción operativo del mundo, el Messerschmitt Mi-262, defendería la capital. Con una velocidad máxima muy superior a cualquier avión propulsado por Ellis, representaba la última apuesta tecnológica de un Reich en colapso. A medida que los bombarderos se acercaban a Berlín, destellos plateados atravesaron el cielo. La mayor concentración de Me-262 jamás lanzada en una sola intercepción. El teniente Roscoe Brown había estudiado sus debilidades: ángulos de ascenso, puntos ciegos, curvas de aceleración. En lugar de perseguir a los Jets directamente, dirigió su Mustang hacia la trayectoria de su giro, atrapando a uno en un resquicio de vulnerabilidad. Su ráfaga fue medida, deliberada. En cuestión de segundos, el piloto se lanzó al vacío, una figura oscura cayendo contra un cielo pálido. 2 cazas más cayeron ese día a manos de Earl Lane y Charles Brantley. 3 Mi-262 en una misión, más de lo que la mayoría de los grupos estadounidenses destruyeron en toda la guerra. Por esto, el 332 ganó una citación de unidad distinguida. Pero el triunfo en el aire no pudo suavizar las verdades que esperaban en el suelo. 32 Red Tails se convirtieron en prisioneros de guerra. Entre ellos se encontraba el teniente Alexander Jefferson, derribado mientras ametrallaba sitios de radar en el sur de Francia. En el Stalag Luft 13 se encontró siendo tratado como un igual entre los prisioneros de guerra estadounidenses blancos, una ironía que lo atormentaba. Aquí estaba yo en un campo de prisioneros nazi, recordó, siendo tratado más igualitariamente de lo que lo sería en casa. Cuando finalmente regresó a los Estados Unidos, fue inmediatamente segregado en el punto de desembarque. El costo del servicio de los Red Tails estaba escrito en más que estadísticas, pero los números siguen siendo impactantes: 66 muertos en combate, 32 capturados, 84 más perdidos en accidentes de entrenamiento. No eran abstracciones, eran vidas truncadas, historias inconclusas, futuros entregados al peso de una guerra librada en 2 frentes. Y sin embargo, su sacrificio solo agudizó la verdad que el mundo ya no podía ignorar. A través de los cielos destrozados de Europa,
el historial de combate de los Red Tails se volvió imposible de ignorar. A nivel internacional, incluso Alemania, atada por su propio dogma racial, no podía ignorar lo que presenciaba. Las informaciones de inteligencia de la Luftwaffe comenzaron a referirse a los Mustangs de cola roja con una claridad a regañadientes. Schwarzer Vogelmännchen, los hombres pájaro negros. Era un reconocimiento nacido no de la admiración, sino de la necesidad. En la cabina, la ideología no ofrecía protección. La habilidad sí. Para las tripulaciones de bombarderos aliados, la perspectiva era mucho más sencilla. No les importaba el color de la piel de un piloto, solo el color de la cola que protegía su flanco. Las historias se propagaron por la 15ª Fuerza Aérea sobre las formaciones ajustadas de Red Tail, sobre los Mustangs que nunca abandonaban un bombardero dañado, sobre alas que se inclinaban en un saludo silencioso antes de formar un arco protector. No eran mitos. El historiador de la Fuerza Aérea, el Dr. Daniel Hallman, confirmó más tarde las cifras. 27 bombarderos perdidos bajo la escolta del 300 Testosto, en comparación con el promedio de 46 aviones de otros grupos de P-51. En la aritmética de la guerra, esa diferencia se medía en vidas salvadas. De regreso a casa, la reacción fue más fragmentada. Los periódicos negros llevaban a los Red Tails en sus portadas, símbolos de la campaña WP-Titich. Victoria contra el fascismo en el extranjero y victoria contra el racismo en casa. Pero las publicaciones blancas convencionales a menudo omitían sus logros o los enterraban bajo otros titulares. El propio Departamento de Guerra rara vez destacaba su éxito, reacio a confrontar las contradicciones que exponía. Sin embargo, la política no podía resistir los hechos para siempre. La impecable disciplina y efectividad estratégica de los Red Tails se convirtieron en parte de una conversación más amplia sobre el futuro del ejército de los En 1948, el presidente Harry Truman emitió la Orden Ejecutiva 9981 integrando las Fuerzas Armadas. Los aviadores de Tuskegee no fueron la única razón de este cambio sísmico, pero sí fueron decisivos. Su historial de combate demolió todos los argumentos en los que los segregacionistas se habían apoyado durante décadas. A medida que el mundo pasaba de la guerra a una paz incómoda, los Red Tails dejaron más que un legado militar. Alteraron la percepción diplomática, remodelaron los debates de política interna y obligaron a los Estados Unidos a confrontar la hipocresía entre sus ideales democráticos declarados y sus realidades internas. Demostraron que la excelencia, cuando se observa repetidamente e indudablemente, se convierte en su propia fuerza política. El mundo había visto a los Red Tails. Ahora veré que América tenía que enfrentarse a lo que significaban. La historia a menudo recuerda las guerras a través de mapas, estadísticas y la geometría mecánica de las batallas. Pero el legado de los Red Tails no puede ser capturado solo en números, ni siquiera en sus 112 victorias aéreas, su récord inigualable de protección de bombarderos o las medallas que eventualmente encontraron su camino hacia sus manos. Su verdadero legado vive en la silenciosa desafío que los llevó desde los campos de entrenamiento segregados de Alabama hasta los cielos ardientes sobre Berlín. Vive en la disciplina que los mantuvo junto a los bombarderos cuando el instinto les instaba a buscar la gloria. Vive en las manos firmes que trazaron arcos de protección a través de nubes densas de metralla y fuego. Cuando terminó la guerra, no había desfiles esperándolos. Muchos regresaron a una nación que no estaba dispuesta a reconocer lo que habían hecho, que no estaba dispuesta a ver lo que habían demostrado. Algunos llevaron cruces de vuelo distinguido a trabajos que no los contratarían. Otros, como Benjamin O. Davis Jr., siguieron adelante de todos modos, convirtiéndose en el primer general negro en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y moldeando la institución que una vez dudó de su propia presencia. El reconocimiento llegó lentamente, demasiado lentamente para muchos que merecían verlo, pero llegó. En 2007,
Cuando los últimos aviadores de Tuskegee recibieron la medalla de oro del Congreso, el peso de 6 décadas finalmente comenzó a levantarse. Los Red Tails hicieron más que derrotar a la Luftwaffe. Derrotaron las falsas teorías que habían intentado definirlos. Expusieron la fragilidad del prejuicio, cuán fácilmente se desmorona cuando se enfrenta a una excelencia innegable. Y dejaron un mensaje grabado en la memoria de una nación, que el coraje no está limitado por el color y que la democracia exige más que eslóganes, exige pruebas de que la libertad pertenece a todos. Su historia nos plantea una pregunta aún relevante hoy en día. ¿Qué verdades ignoramos cuando permitimos que el miedo o los prejuicios decidan de lo que alguien es capaz? Los Red Tail respondieron a esa pregunta de la única manera en que los guerreros pueden hacerlo. Volaron, lucharon y regresaron a casa llevando la evidencia en sus libros de registro y en sus alas. Si este capítulo de la historia te habla, comparte la lección que crees que es más importante. Y si deseas seguir explorando las batallas, decisiones e historias humanas que dieron forma a nuestro mundo, considera unirte a nosotros para el próximo capítulo. La historia puede estar escrita, pero comprenderla es una misión que llevamos adelante juntos.